Durante el apogeo del Imperio Romano, Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, se enfrentó a una encrucijada tanto política como espiritualmente y moralmente. Gobernando desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo, es recordado por sus contribuciones a la filosofía estoica y su gobierno sabio. Sin embargo, su relación con los cristianos en ese periodo es un tema de debate entre historiadores. Es crucial aclarar que, a diferencia de otros emperadores romanos como Nerón o Diocleciano, las pruebas de persecuciones sistemáticas de cristianos durante el mandato de Marco Aurelio son menos concluyentes. Su gobierno revela una complejidad que va más allá de la imagen de un perseguidor implacable. En aquella época, el cristianismo aún estaba en desarrollo y no tenía la organización que tendría en siglos posteriores. Los cristianos eran vistos con sospecha en el Imperio Romano debido a su negativa a participar en rituales paganos, considerados esenciales para el bienestar común del Estado. Esta postura generó acusaciones de subversión y antisociales. Antes de continuar, por favor dale like, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nada de lo que se viene en este canal, y quédate hasta el final del video. Volvemos. En lugar de instigar persecuciones directas, Marco Aurelio enfrentó brotes de violencia local contra los cristianos, a menudo incitados por disturbios populares, no necesariamente por edictos imperiales. Estos incidentes se reflejan en cartas del gobernador Plinio el Joven a su predecesor Trajano, mostrando la ambigüedad legal y la falta de una política clara hacia los cristianos. Durante su reinado, desastres naturales y conflictos fronterizos podrían haber contribuido a la desconfianza y hostilidad hacia cualquier grupo considerado una amenaza para la estabilidad romana. En este contexto histórico, los cristianos podrían haber sido objeto de persecución no tanto por mandato imperial, sino como un chivo expiatorio conveniente en momentos de crisis y cuando la atención se concentraba en problemas más graves del imperio. La obra más íntima de Marco Aurelio, sus meditaciones escritas durante sus campañas militares en Germania, no muestra evidencia directa de hostilidad específica hacia los cristianos. Más bien, revela sus propias luchas internas y su búsqueda de virtud y sabiduría a través de los principios estoicos. Esto nos ofrece una visión del emperador como un hombre poderoso que buscaba guiar su vida por la razón y la ética personal, más que por dogmas religiosos o políticos. Es importante señalar que las fuentes que mencionan persecuciones específicas bajo el reinado de Marco Aurelio son escasas y a menudo fueron escritas después de los eventos. Sin embargo, hay algunos episodios y documentos que ilustran la atmósfera de esa época. Un testimonio relevante sobre las tensiones entre los cristianos y el gobierno romano proviene de las obras del apologista cristiano Justino Mártir. En su primera apología dirigida al emperador Antonino Pío y sus sucesores, incluido Marco Aurelio, Justino solicita protección contra las persecuciones. Eventualmente, Justino fue martirizado en Roma alrededor del año 165 después de Cristo por no renunciar a su fe. El término mártir no proviene directamente de Justino Mártir, sino que tiene su origen en el término griego martis, que significa testigo. Originalmente se refería a aquellos que daban testimonio de su fe ante otros, incluso si eso significaba sufrir o morir por sus creencias. Con el tiempo, se comenzó a usar para describir específicamente a aquellos que morían debido a la persecución religiosa, convirtiéndose en sinónimo de aquellos que sacrificaban sus vidas por mantener sus convicciones religiosas. Justino Mártir es uno de los ejemplos más conocidos de cristianos que recibieron este título por su firmeza en sus creencias religiosas, y su apellido simplemente refleja este hecho. Muchos otros también fueron llamados mártires, en circunstancias similares, tanto antes como después de él. El caso de Justino ilustra cómo los cristianos se volvieron más visibles y por ende más susceptibles a conflictos con las autoridades romanas. Su desafío al orden establecido
no solo por su rechazo a los dioses romanos, sino también por su crítica a la sociedad romana, los colocaba en una posición de conflicto que a menudo desembocaba en acciones legales, exacerbadas por el descontento popular. Un documento significativo es la carta de Melitón de Sardes dirigida a Marco Aurelio. Melitón, obispo de Sardes, escribió al emperador solicitando su intervención para detener las persecuciones locales contra los cristianos en Asia Menor. Argumentaba que estas persecuciones eran injustas y no estaban alineadas con las leyes romanas ni con los principios filosóficos que Marco Aurelio defendía. Estas apelaciones indican que, aunque no había una política imperial coherente de persecución, los funcionarios locales a menudo actuaban de manera autónoma, lo que podía resultar en violencia contra los seguidores del cristianismo. Antes de continuar viendo Marco Aurelio vs Cristianos, un choque de creencias, no olvides darle like y suscríbete para ver los próximos videos y activa las notificaciones en la campanita. Continuamos. En sus meditaciones, Marco Aurelio menciona a los cristianos de la siguiente manera: ¿cómo es el alma que está dispuesta, tanto si es necesario separarse del cuerpo, extinguirse, dispersarse o permanecer unida? Mas esta disposición debe surgir de una decisión personal, no de una simple oposición como la de los cristianos, sino como resultado de una reflexión seria y convincente, exenta de teatralidad. Desde la perspectiva de su filosofía estoica, el emperador valoraba la reflexión y el autocontrol, pilares que percibía comprometidos en las actitudes de algunos cristianos frente al martirio. Aunque admiraba la firmeza y devoción de los cristianos hacia sus creencias, Marco Aurelio también mostraba escepticismo respecto a sus métodos y su disposición ante la muerte, que consideraba excesivamente dramáticos y posiblemente fanáticos. Para él, la virtud real al enfrentar la muerte debía ser racional y digna, capaz de persuadir a otros mediante argumentos sólidos y serenos, no mediante un espectáculo. Esta dinámica resalta una fascinante interacción cultural y religiosa en el seno del Imperio Romano. Mientras los cristianos veían el martirio como un camino hacia la trascendencia espiritual y la afirmación de su fe, Marco Aurelio buscaba la racionalidad y la serenidad en la virtud, incluso en situaciones extremas como la muerte. Marco Aurelio, enfrentando un poder terrenal opresivo, buscaba una sabiduría que permitiera armonizar el alma con el orden natural y social, sin caer en un fervor excesivo que sacrificara la vida por un ideal. Para él, la muerte debía enfrentarse con dignidad, emanando de la lógica y la paz interior, no de deseos de llamar la atención o desafiar por el simple hecho de desafiar. La evaluación de Marco Aurelio sobre los cristianos refleja no solo la tensión entre un imperio que buscaba la continuidad y estabilidad y un movimiento religioso desafiante, sino también su intento de reconciliar su papel como líder con su búsqueda personal de virtud filosófica. En este contexto, emerge como un gobernante profundamente involucrado en el diálogo entre la tradición y la transformación, mostrando una perspectiva compleja y crítica sobre este grupo religioso emergente. Su observación sobre la obstinación de los cristianos ante la muerte señala una confrontación ideológica significativa, ya que mientras los estoicos valoraban la racionalidad y la moderación, los cristianos eran vistos como fervientes y apasionados, dispuestos al martirio con devoción que podía parecer irracional para algunos. Es relevante mencionar que los estoicos no eran cerrados a escuchar otras filosofías y creencias, como se evidencia en la historia del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Esto resalta la capacidad de considerar perspectivas diversas, un rasgo que pudo influir en la recepción de nuevas ideas durante el reinado de Marco Aurelio. Aunque no hay evidencia de persecuciones sistemáticas bajo su mandato, existen registros de episodios locales de violencia y hostilidad que podrían haber sido exacerbados por diversos factores como desastres naturales, enfermedades y conflictos, llevando a buscar chivos expiatorios en grupos malentendidos o marginales como los cristianos. Un episodio histórico que ilustra la tensión en esta era es el martirio de Policarpo,
obispo de Esmirna. Aunque su muerte en el año 155 después de Cristo ocurrió antes del reinado de Marco Aurelio, su historia refleja los desafíos y hostilidades que enfrentaban los cristianos en diversas partes del imperio. Policarpo fue ejecutado públicamente por negarse a renunciar a su fe, un acto que evidencia el conflicto entre las creencias religiosas y las expectativas cívicas romanas. Aunque Marco Aurelio no implementó políticas de persecución específicas, su gobierno tuvo lugar en un contexto donde los cristianos eran vistos con recelo y ocasionalmente enfrentaban persecuciones debido a su rechazo a los rituales religiosos romanos. Esta situación resalta la interacción compleja entre el crecimiento del cristianismo, desafiando las normas politeístas romanas, y las diferentes respuestas de las autoridades romanas que iban desde la indiferencia hasta la hostilidad. Durante su reinado, el cristianismo siguió expandiéndose en número e influencia, enfrentando desafíos no solo en el ámbito religioso, sino también en el político y social dentro del Imperio Romano. El rechazo cristiano a adorar a los dioses romanos y al emperador como una deidad era visto como una ofensa religiosa y política, desafiando la unidad del imperio. Aunque Marco Aurelio no abogaba por la brutalidad innecesaria contra los cristianos, su enfoque reflejaba un conflicto interno entre sus responsabilidades como líder y su búsqueda personal de virtud y sabiduría según los principios estoicos. Este conflicto se veía reflejado en sus meditaciones y escritos, donde buscaba comprender el lugar del cristianismo dentro del orden cósmico y social. El año 325 después de Cristo marcó un cambio significativo con la conversión al cristianismo del emperador Constantino, quien convocó el Concilio de Nicea para abordar disputas teológicas y fortalecer la posición del cristianismo en el imperio. La conversión de Constantino y el Concilio de Nicea no solo simbolizaron un cambio en la política religiosa del imperio, sino que también allanaron el camino para la consolidación y expansión del cristianismo en Europa y más allá. Este momento crucial no solo definió doctrinas esenciales de la fe cristiana, sino que también estableció un precedente para la coexistencia religiosa y la influencia de la Iglesia en el ámbito político. Así, el legado de Constantino y el Concilio de Nicea perdura como un hito clave en la historia del cristianismo y su relación con el poder secular. Por ahora me despido. Si te gustó este contenido, por favor no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos. Hasta pronto.